un servicio natural, brinda un servicio sincero y brinda un servicio único. En el tiempo de los fariseos, allí en el tiempo de Jesús, los fariseos eran personas bien dotadas, ¿sí o no? Eran personas bien dotadas, eran personas que sabían predicar bien, tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios. Pero aún así Jesús se refirió a ellos como ¿qué? Sepulcros, blanqueados. ¿Y por qué? Porque ellos se creían que eran espirituales, se creían que por lo que decían, por lo que vivían, por lo que vestían, por lo que mostraban exteriormente, ya eso implicaba de que eran espirituales. Pero a la vista de Dios no lo eran. A la vista de Dios, cuando ellos iban a predicar, tal vez muchas personas ni caso le hacían. A la vista de Dios, cuando tal vez ellos motivaban para que vinieran a la iglesia, muchas personas no venían. ¿Por qué? Porque no podían apreciar lo que era espiritual. Porque ellos simplemente eran un metal que resonaban, pero por dentro estaban huecos. Porque les gustaba exigir y decir algo, pero ellos mismos no lo vivían y no lo predicaban. La sierva de Dios al respecto nos dice lo siguiente: pronto se realizarán cambios peculiares y rápidos, y el pueblo de Dios debe estar dotado del Espíritu Santo para que con sabiduría celestial pueda hacer frente a las emergencias de esta época y hasta donde sea posible contrarrestar los movimientos desmoralizadores del mundo. Si la iglesia no se duerme, si los discípulos de Cristo velan y oran, podrán tener luz para comprender y apreciar los movimientos del enemigo. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 69. Sigue diciendo: despiértense en las iglesias antes que sea eternamente demasiado tarde. Asuma cada miembro su individual y vindique el nombre del Señor que lleva sobre sí. Que la fe sana y la ferviente piedad reemplacen la pereza y también la incredulidad. Cuando la fe eche en mano de Cristo, la verdad deleitará el alma y los servicios religiosos no serán áridos ni carentes de interés. Vuestras reuniones de testimonios, ahora tibias y sin aliento, serán vivificadas por el Espíritu Santo. Y diariamente tendréis una rica experiencia mientras practiquéis el cristianismo que ahora profesas. Si se convertirán los pecadores, serán conmovidos por la palabra de verdad y dirán como dijeron algunos que escucharon las enseñanzas de Cristo: hemos visto y oído. Joya de los Testimonios, página. ¿Qué otra característica tiene el pueblo de Dios? El pueblo que lleva el nombre de Dios. Un pueblo con firmeza. Usted dirá, bueno, ¿qué cosa es firmeza? ¿Qué cosa es estar firme? ¿Es estar parado inmóvil? ¿Es mantenerse en firme desde el punto de vista militar? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Mateo 5:37? Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Lo que es más de esto, de mal procede. ¿Sabe qué? Para Dios no existen términos medios. Dios no es como nosotros los seres humanos que a veces acostumbramos decir tal vez, quizás, a lo mejor, puede ser, me parece. Para Dios no existen esas pequeñas frases. Para Dios existe un sí, sí y un no, no. Por eso, cuando tú y yo decidimos aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador, Dios espera que nosotros seamos personas con palabras firmes.
con personas que tienen palabras dignas de confianza. Personas que no digan ahora sí y dentro de un momento digan no. Personas que cuando todo está bien digan sí, cuando todo está mal digan no puedo. Personas que estén diciendo ahora sí, pero tal vez mañana no. O ahora no puedo, tal vez creo, no, quizás no. Personas que tengan un sí, sí y un no, no. Y con Dios o estamos o no estamos. ¿Cree usted o no lo quiera? ¿Con Dios estamos o no estamos? Yo no puedo decir, Dios, yo creo en ti. A veces puede ser, no sé, quizás no. ¿Crees sí o no? Una respuesta firme. Una respuesta certera. Una respuesta única. ¿Y por qué a veces se nos hace tan imposible contestarle firmemente a Dios? Comportarnos con firmeza delante de Dios. Y saben, el pueblo de Dios, cuando fue introducido en la tierra prometida y tristemente por sus pecados, Dios los entregó a muchas naciones, entre ellos a los babilonios y a los persas, aún las personas que habían quedado en las ciudades de Judá, no comprendieron el castigo de Dios. No comprendieron incluso que por estar dudando para con Dios, por no darle una respuesta firme a Dios, le había sobrevenido todo este castigo y todo este grande mal. Y lo seguían haciendo. Y yo quisiera, mis queridos hermanos, para que usted vea hasta qué punto cuando nosotros somos firmes delante de Dios, cuando nosotros tenemos respuesta firme delante de Dios, el propio Dios se puede dirigir a nosotros como personas íntegras y justas. Y esa es una de las características que debe tener este pueblo firme que lleva el nombre de Dios. Debe tener un carácter íntegro. Debe ser una persona moral que inspire respeto y confianza. Y yo quisiera que me acompañaran allí, en Ezequiel capítulo 14, versículos 13 y 16. Dice lo siguiente: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento de pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuvieren en medio de ellos estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren y quedaren desoladas, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, que ni siquiera sus hijos llorarían, ellos solamente serían librados y la tierra quedaría desolada. Tres varones: Noé, Daniel y Job. Y lógicamente la Biblia muestra a otros personajes más, pero está hablando específicamente de ese tiempo en que estaba viviendo el profeta. ¿Y por qué estos tres varones? Porque eran varones que no solamente tenían el nombre de Dios sobre sus cabezas y en su corazón, sino que acostumbraban darle a Dios una respuesta firme. Acostumbraban decir no cuando deberían decir no. Y acostumbraban decir sí cuando deberían decir sí. Y si nosotros, mis queridos hermanos, en este tiempo que estamos viviendo, que ya son tiempos difíciles, pero sabemos que van a venir tiempos más difíciles, no nos acostumbramos a decir sí en el momento que debemos decir sí y no en el momento que debemos decir no, cuando venga el momento de más penumbra, desolación y persecución, mis queridos hermanos, nosotros vamos a dudar y nos vamos a quedar. Va a ser más fácil para nosotros decir no que decir sí. Va a ser más fácil, así como Pedro cuando le preguntaron si era discípulo de Jesús.